Increíble, mi querido Andrés Oppenheimer, el negocio detrás de las deportaciones masivas. ¡Qué barbaridad! Andrés, uno piensa que una deportación masiva, pues sí va a tener un costo, evidentemente, de tanto por cabeza, de tanto por persona, pero de ahí hacer un negocio, a ver, ¿para quién es y representa un negocio este tema? Hola, Fernanda. Esto es un temazo porque se habla poquísimo de esto, Fernanda. Cuando hablamos de las deportaciones masivas y qué hay detrás de todo esto, obviamente lo primero que pensamos y que sale a la luz y que es cierto es que esto es un tema político, que Trump le está sacando provecho político. Todo líder populista tiene o se inventa un enemigo para envolverse en la bandera nacional y presentarse como el salvador de la patria. En Estados Unidos, pasa en México, pasa en todos lados. O sea, esa parte de la historia la conocemos todos, no es nada nuevo. Pero lo menos conocido, de lo que se habla casi nada, es que esto es un gran negocio. Es un gran negocio porque en Estados Unidos las cárceles son privadas, no son del Estado, Wow. son privadas. Y el gobierno subcontrata servicios de cárceles, de los buses que llevan a los inmigrantes deportados a las cárceles, a compañías alimenticias que proveen a las cárceles de alimentos, a compañías de cabinas de telefónica que le venden, o sea, hay una lista enorme de contratistas del Estado que están haciendo miles de millones de dólares con este tema. Y fíjate que ahora el Wall Street Journal acaba de sacar una historia muy buena contando simplemente la historia de un detenido, un señor venezolano, o sea, pone el nombre, apellido, eh, y cuánto gasta el gobierno en este inmigrante indocumentado encarcelado. Porque lo que pasa, Fernanda, es que muchos de estos arrestados por no tener documentos de migración, Ujú. los mandan de una cárcel a la otra. Entonces van migrando por el sistema migratorio de Estados Unidos, que es un laberinto, de una cárcel a la otra. A veces los tienen que mandar en avión, a veces en bus. Todos esos son contratos del gobierno. Y estas compañías eh, ahora se van a hacer más multimillonarias que nunca Wow. con este aumento de las deportaciones masivas de Trump. Y estas empresas, a su vez, Fernanda, eh, todo hace suponer que hacen cabildeo, hacen lobbying, pagan contribuciones a las campañas políticas de los legisladores porque tienen su propio interés en que les aumenten los contratos para ofrecer sus servicios al gobierno. Es increíble. Bueno, el Wall Street Journal dice que hay dos de estas empresas, GEO Group y CoreCivic, que son las dos principales empresas privadas de detención migratoria, y según el Wall Street Journal están anticipando contratos muchísimo más grandes con ICE, el Servicio de Migración y Control de Aduanas, y están ya invirtiendo millones y millones de dólares para poder albergar y transportar a los Wow. indocumentados cuando se realicen cada vez más estas deportaciones que empezó a hacer, o que siguió haciendo, mejor dicho, el gobierno de Trump. Eh, y bueno, siguen el rastro de este hombre. Estoy buscando el nombre mientras hablamos por aquí. Andri Blanco Bonilla, un venezolano de 40 años. Entonces, el Wall Street Journal rastreó los pasos de este hombre a través del sistema. Lo detuvieron Increíble. por un agente migratorio, parece que le vio tatuajes en un control de migración de Dallas, lo acusó de ser un pandillero, lo mandaron a una prisión, al centro de detección en Alvarado, Texas, operado por La Salle Corrections, privada por supuesto. Y según el Wall Street Journal, el gobierno le paga a esta empresa privada unos 17 millones de dólares por año. Millones de dólares. Después, una semana después, este mismo preso,
Henry Blanco Bonilla, fue enviado de ahí a otro centro de detención, el centro de detención Blue Bonnet. Me río porque es tan tétrico que parece casi cómico, a pesar que es trágico, que los contribuyentes de Estados Unidos tengan que estar pagando por todo esto y que esta gente sea sujeta a este tipo de idas y venidas. Bueno, lo mandan a otro centro de detención, Texas, propiedad de Management and Training Corporation, otra empresa privada, que No, qué según bárbaro. el Wall Street Journal de nuevo, ha recibido más de 240 millones de dólares para alojar a migrantes detenidos desde el 2014. Y el gobierno pagó 340 millones de dólares en transporte no aéreo desde 2014. Bueno, y así sigue la historia, siguen los pasos de este migrante, y después dan las cifras: 1,5 millones en alimentos preenvasados de esa prisión desde Qué 2014, locura, qué 22 mil locura, dólares en Andrés. papel higiénico desde 2018, 24 millones en servicios médicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El tema, Fernanda, aquí es que uno se pregunta hasta qué punto toda esta ofensiva de Trump contra los inmigrantes, sí, por un lado, como decíamos al principio, es un tema político que le están tratando de sacar provecho político a la creencia de alguna gente en Estados Unidos de que los inmigrantes son culpables de los crímenes, etcétera, etcétera. Creencia equivocada, por cierto, porque, como lo hemos dicho muchas veces, hay muchos estudios que muestran que en promedio los inmigrantes cometen menos crímenes violentos que nacidos en Estados Unidos. Pero por otro lado es un gran negocio, y ese gran negocio se retroalimenta y influye políticamente al respaldar influencers, respaldar congresistas, respaldar grupos antiinmigrantes, etcétera, etcétera. Este es un tema, Fernando, del que se debería hablar muchísimo más. No, bueno, son cantidades exorbitantes. No solamente esta cantidad que das de servicios médicos en prisión es una locura, Andrés. Pero además el costo de limpieza, el costo del papel de baño, todo lo que dices, pues es un mundo que significa empresas ganando dinero. Y Y un- los datos son francamente espeluznantes. Ahora, habría que ver si una deportación masiva de migrantes que plantea el propio Donald Trump, pues costaría más de 300,000 millones de dólares, según cálculos del American Immigration Council. Pues válgame, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quiénes son los ganones, Andrés? bueno, los contribuyentes de Estados Unidos, los mexicanos que van a pagar más aranceles por, por exportar sus productos, todos, todos lo pagamos. Y el tema es que nadie está hablando de si es ético que estas compañías, legal, obviamente es legal, porque lo hacen abiertamente. Están el CEO, el presidente de una de estas dos empresas que mencioné, eh, está citado por el diario, por el Wall Street Journal, hablando. Mira, te leo la declaración. Damon Henninger, director ejecutivo de Core Civic, una de las dos empresas más grandes de cárceles privadas de Estados Unidos. Dice: nunca en nuestros 42 años de historia como empresa hemos tenido tanta actividad y demanda de nuestros Válgame. servicios como la que estamos viendo ahora mismo. Cierro comillas. Ellos mismos lo dicen. Esto no es un secreto, No, una no. investigación con lupa de un grupo de periodistas investigativos. Esto es totalmente abierto, legal, y quizás el escándalo sea ese, Fernanda, que esto sea legal y Pues abierto y sí. que el sistema se retroalimente con estas empresas que eh, empujan su propia línea política en beneficio propio. Fíjate, datos, cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, deportar, o sea, desde arrestar,
el promedio, el costo, cuando arrestas, detienes y deportas a un indocumentado, estás hablando de más de $17,000. Eso es lo que te cuesta. ¿Qué incluye este Bueno, monto? Pues incluye gastos de investigación, de detención, procesos legales, logística de remoción, mándalo de regreso. Es un negociazo. y aparte de eso, Fernanda, eso no cuenta los gastos indirectos, porque el trabajador de la agricultura que tú deportas deja un hueco que hay que llenar con otro que quizás consigues y quizás no consigues, porque si hay deportaciones masivas, puede haber escasez de trabajo laboral en ese sector, y eso te hace encarecer los precios y los consumidores terminan pagando más. O sea, las cifras que tú acabas de dar son los gastos directos, pero después hay gastos indirectos. Es bueno, pues aquí en México eso no sucede. Aquí el gobierno federal tiene que poner todo el tema de los penales y demás, licita con algunas empresas para poder ayudar, pero no es que sea solo chamba de las empresas, pues es chamba en Bueno, conjunto, pero allá no. aquí por lo menos las más conocidas son privadas. Por supuesto que hay penales, sin ser un experto en la materia, me atrevería a decir la mayoría que son estatales o federales. Pero en materia de deportaciones, yo supongo que como es un tema tan fluctuante, que hay gobiernos que deportan más, gobiernos que deportan menos, quizás por eso el gobierno decide subcontratar en lugar de construir prisiones que después pueden estar vacías si viene un presidente que no deporta. Pero acá la pregunta que yo me hago es si está bien que estas empresas hagan cabildeo y apoyen campañas políticas, si es que lo hacen, Pues sí está canijo. porque ahí sí hay un problema, porque entonces están empujando una línea que por ahí no le conviene a todos. Gracias, mi querido Andrés.